patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, la noche al monte sube, el hombre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven conmigo. Y me dicen tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Una semana más aquí en Canal 2 contándoles nuestra mirada sobre América Latina. Y vamos a comenzar mirando desde el atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuál es la opinión de los diferentes presidentes de América Latina sobre el poder mundial. El primer caso es el del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nos ofrece con meridiana claridad una visión sobre el poder del mundo, precisamente. Lo escuchamos. Hay una razón para este Armagedón del mundo contemporáneo. En la sinrazón de los gobiernos que aplauden el genocidio y que no actúan pronto para cambiar las economías hacia la descarbonización, hay una lógica. La lógica no está en el mundo político ni en este atril donde hablan todos los presidentes. La lógica está afuera y se llama desigualdad social. Oxfam dice que el 1% más rico de la humanidad tiene más riqueza que el 95% de toda la humanidad junta. Es en esta desigualdad alcanzada, la mayor de nuestra historia como especie, donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza. Netanyahu es un héroe para el 1% más rico de la humanidad porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas. Si la riqueza la medimos en CO2 emitido y no en dólares, tenemos la respuesta. El 1% más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón, porque es su propia fuente de riqueza. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas, ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán, o se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza.
Y seguimos allí, los representantes de los países latinoamericanos llamaron a formular un nuevo orden internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas, reclamándole precisamente a este organismo multinacional que se adecue a los nuevos tiempos. En su intervención en la Cumbre del Futuro de la ONU, que se celebra en Nueva York, el canciller venezolano Iván Gil criticó la imposición de sanciones unilaterales, subrayó la necesidad de fortalecer el multilateralismo, el respeto a la soberanía y el derecho al desarrollo de las naciones del sur global. No habrá futuro sin paz y no habrá paz sin desarrollo, lo que requiere, entre otras cosas, que se haga realidad el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos que viven bajo una ocupación extranjera y colonial. El ministro venezolano de Exteriores también se refirió a la situación de Palestina e hizo un llamado urgente en favor de un alto el fuego en Gaza y del fin de la ocupación ilegal israelí. Sostuvo que es el momento de avanzar hacia la eliminación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. La cuestión de Palestina y la tragedia humana que se desarrolla en Gaza son un crudo recordatorio de la vital importancia de este principio atemporal. Es momento de avanzar hacia la eliminación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Es nuestro deber moral y ético concluir los procesos de descolonización aún pendientes. A la par, el mandatario chileno exigió al Consejo de Seguridad que cambien las reglas del juego. Criticó al sistema que rige las Naciones Unidas, que permite a los países más poderosos vetar resoluciones del Consejo. Las Naciones Unidas están hechas en la forma de un mundo que ya no existe. El 2024 no es 1945. Lo hemos visto en diferentes casos, en donde un país u otro, según el conflicto geopolítico, veta una resolución, por ejemplo, en el caso de Palestina recientemente, con el veto de Estados Unidos. Pero sucede que el mundo ya no es así. Y que estos países no debieran tener derecho a veto y que el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Seguridad no está representado el mundo como es hoy. El ministro de Exteriores de Nicaragua también destacó la necesidad de emprender acciones colectivas para fortalecer la gobernanza internacional y un multilateralismo inclusivo. Es más, el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, dijo que si el mundo logra pasar a energías limpias en un futuro inmediato, para darle la energía a la inteligencia artificial, se transforma su productividad creciente en tiempo libre de las personas. Podríamos encontrar entonces otras clases en el desarrollo mundial en el futuro. Primera pausa en Informe del Sur, ya regresamos con más información y, como siempre, el mensaje en una canción. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y arde mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, nuestro Bolivia estaño y soledad. Subo desde el sur hacia la entraña América total, pura raíz de un grito destinado a crecer y hasta allá. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el cielo. Abrimos este segundo bloque, nos ocupamos un poco de Bolivia. Hace tiempo que no hablamos nada de este país. Se agudiza el enfrentamiento entre Evo Morales y el actual presidente Arce. A poco de comenzar su mandato, Arce debió afrontar la resistencia de Evo precisamente a la orientación de su gobierno, acusado en su momento y hasta ahora de haberse derechizado.
al dirigirse a sus partidarios al cierre de la movilización popular. Morales denunció supuestos casos de corrupción en el seno del gobierno y exigió una renovación del gabinete. También fijó un plazo de 24 horas para resolver temas acuciantes como la escasez de combustible. De lo contrario, las protestas continuarán. Por eso, hermanas y hermanos, están pidiendo 24 horas para cambiar de ministros corruptos, narcos y drogos. No podemos ser gobernados por narcos corruptos. Escucha ese momento. Tema, y el combustible sobre todo. Ustedes están dando 24 horas para que resuelva. No resuelve, va a seguir las movilizaciones. En medio del creciente descontento popular por la difícil situación económica, los miles de seguidores de Evo Morales exigieron además su habilitación como candidato para las elecciones de 2025, a pesar de tener una prohibición constitucional. Desde el gobierno han demandado respeto por la constitución del país. Evo, lo más correcto sería que respetes la constitución política del Estado que tú promulgaste. Sin embargo, tus actos claramente van en sentido contrario desde hace varios años. Respetar el pacto social expresado en nuestra Constitución es lo primero que te pedimos. El presidente boliviano denunció además que los promotores de las protestas persiguen objetivos políticos concretos, incluida la conclusión anticipada del actual mandato presidencial. Las declaraciones de los principales voceros políticos de la marcha que transita desde Caracollo a La Paz han demostrado que tienen objetivos políticos claros y precisos. La petición de elecciones anticipadas, lo que implica acortar el mandato constitucional del presidente y del vicepresidente. Durante la marcha convocada por el expresidente Evo Morales, se registraron varios enfrentamientos entre sus partidarios y quienes apoyan al mandatario Luis Arce. Los choques dejaron decenas de lesionados, conllevando a la intervención de la policía, que acudió con motocicletas y utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los militantes. En tanto que en Venezuela se formalizó el pedido ahí ante Interpol de captura de nada más y nada menos que el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Así lo expresó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa, donde presentó precisamente estos pedidos de detención del presidente de la Argentina, el ultraderechista Javier Milei, su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusados, escuchan bien, en una causa por el decomiso del avión estatal de Entrasur, que terminó siendo entregada por Milei a los Estados Unidos y posteriormente desguazado. El comunicado de Venezuela afirma que por el robo del avión se cometieron al menos los siguientes delitos: robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de la libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación para delinquir. La cuestión ambiental sigue siendo un tema de preocupación en el mundo y es un tema de agenda, sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que se discute? Si debe considerarse un crimen el ecocidio o no. Aquí está el informe. Hablaremos del ecocidio, porque podría convertirse en el quinto crimen en llegar a la Corte Penal Internacional. Al menos esa es la iniciativa que presentaron los estados insulares de Vanuatu, Fiji y Samoa el pasado 9 de septiembre. Si la CPI lo acepta, sería un delito tan grave como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. La presión para que se incluyan los delitos internacionales comenzó desde 2019, cuando Vanuatu y Maldivas le pidieron a los estados miembros del Estatuto de Roma que incluyeran al ecocidio como un crimen. En 2021, el panel de expertos jurídicos y ambientales, convocados por la ONG Stop Ecocide Foundation, elaboraron una definición de qué es ecocidio para que la Corte lo pudiera estudiar. Y esta fue la descripción que usaron. Actos ilícitos o imprudentes cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, generalizados o duraderos al medio ambiente. Esa misma definición fue la que retomaron los 3 países del Pacífico ahora para presentarle formalmente a los Estados miembros de la CPI que consideren la opción de declararlo como un delito.
Este proceso, sin embargo, puede tardar años. Aún así, la batalla jurídica no se ha quedado solo en las cortes internacionales. Diferentes países han modificado sus leyes para tratar el ecocidio como un crimen. Así lo hizo Bélgica a principios de 2024 y la Unión Europea lo incluyó como un delito calificado. Normativas similares se discuten en Perú, Brasil, Escocia, Italia y México. Y esta iniciativa está ganando el respaldo de miles de ciudadanos en el mundo. Así lo revela la más reciente encuesta Global Commons 2024. El estudio se hizo en los países del G20 y una de sus preguntas cuestionaba si era necesario criminalizar las acciones que dañaran de manera generalizada, duradera o irreversible el medio ambiente. El 72% de los encuestados respondió que esto sí debería ser un delito. Sufrimos las consecuencias de las fake news o noticias falsas, como se las llaman, que se divulgan por todos los medios audiovisuales, especialmente en las redes sociales. Y este es un dato muy interesante de la realidad, porque la inteligencia artificial definitivamente está influenciando a todas nuestras democracias. Aquí le presentamos un informe y una reflexión muy interesante. La rápida evolución de la inteligencia artificial, un periodo en que profesionales con intereses ideológicos manipulan el material con el que se fabrican las noticias, especialmente en el aspecto político. Están tratando de apagar, digamos, la conciencia cívica de querer ir a votar, ¿no? De participar en el proceso democrático. Entonces hay que tener cuidado con esas desinformaciones que en el fondo lo que están buscando es eso, digamos, apagar tu participación activa como votante en democracia. Según una encuesta citada por el MIT, 6 de cada 10 adultos creen que ven información falsa en línea cada semana. Cuando vos en el medio de este proceso de información te encontrás con medios que efectivamente están desinformando, que son medios que están directamente atacando algo o defendiendo a capa y espada una medida o defendiendo a capa y espada desde un punto de vista ya como si fueran hinchas de fútbol, de cierta manera, un determinado candidato o lo que sea, bueno, ahí sí estás yendo más hacia o cosas más partidarias o cosas más vinculadas con la desinformación, en algunos casos las dos cosas. La información se viraliza de manera rápida y con objetivos claros. Especialistas en verificación de datos han identificado patrones en cómo se han desarrollado las elecciones en América. Ya sucedió en Estados Unidos, Trump pierde, no reconoce la derrota, desde su campaña en las sombras se empieza a alentar la teoría del fraude electoral, termina con el ataque al Capitolio. Brasil, pierde Bolsonaro la reelección, bueno, Bolsonaro sí llega a reconocer la derrota, pero más o menos ahí. En paralelo, a pesar de que él en teoría reconoce la derrota, después empieza a presentar denuncias sobre un posible fraude electoral. Aparece Fernando Cerimedo haciendo transmisiones en vivo, diciendo cómo supuestamente fue el fraude electoral con las máquinas electrónicas de votación. En 2023, en Estados Unidos, todavía un 70% de los votantes republicanos sigue creyendo que hubo fraude en las elecciones perdidas por Donald Trump en 2020, según una encuesta de Cambridge Analytica. La desinformación le permitió erigirse como víctima, en lugar de perdedor, y alentó un asalto ciudadano al Capitolio con el objetivo de no ratificar el resultado de las elecciones y poner en jaque a la mayor democracia del mundo en nombre de una falsedad intencionada. Un escenario que se replicó en enero de 2023, luego de la elección del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y con esto hacemos la segunda pausa. No se muevan, ya regresamos con el cierre y el resto del esfuerzo. Muy bien, abrimos el último bloque de Informe del Sur, ya cerrando la semana. Ustedes recuerdan que el presidente López Obrador de México le pidió al Reino de España que pida perdón por haber invadido suelo americano en sus delirios imperiales. Bueno, aquel pedido del presidente mexicano tiene hoy consecuencias. Lo vemos. España tacha de inaceptable la exclusión del rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre. Ante esta situación, el gobierno del país ibérico comunicó su decisión de no enviar a ningún representante a la ceremonia. Hasta el momento no ha habido reacciones desde México,
Cabe destacar que Perú y Ecuador son las únicas dos naciones que no fueron invitadas por completo a la asunción presidencial debido a los roces diplomáticos que tuvieron con la administración de López Obrador. Bien, nos metemos con otro tema. La intromisión de los países centrales latinoamericanos y del Caribe, tomando como excusa el narcotráfico, está llevando a modificar los límites en las soberanías nacionales de cada uno de estos países. ¿De qué estoy hablando? Veamos un ejemplo claro, demostramos qué pasa en Ecuador. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial de la Constitución para levantar la prohibición de las bases militares extranjeras en el país. Según el mandatario, esta iniciativa sería la respuesta a la escalada del narcotráfico y el crimen transnacional que enfrenta el país. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Desde 1999, en la ciudad ecuatoriana de Manta operaba una base militar de Estados Unidos, pero en 2009 el convenio no fue ratificado por el expresidente Rafael Correa. En ese contexto, el exmandatario aseveró que tras el cierre de la base, Ecuador tuvo su década más segura. Sin embargo, Noboa asegura que la eliminación de esta zona militar provocó el aumento de la violencia y el narcotráfico en el país. El analista político Santiago Machuca asevera que la integridad de Ecuador ya está comprometida por el acuerdo que permite la presencia de tropas estadounidenses en el territorio nacional. La soberanía del Ecuador ya está comprometida. Recordemos que no solo hay este interés de modificar la Constitución para eliminar la prohibición de la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional, sino ya existe incluso un acuerdo que es inconstitucional, que se lo aprobó de manera inconstitucional, porque ese acuerdo internacional debía haber sido sometido a aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo, pero la Corte Constitucional en dictamen inconstitucional valoró que ese acuerdo pueda ser firmado directamente por el presidente de la República sin aprobación del legislativo. Me estoy refiriendo al Estatuto de las Fuerzas que se firmó con Estados Unidos y que compromete, como decía, la integridad territorial y la soberanía, porque incluso permite la presencia de tropas extranjeras de los Estados Unidos, a quienes les garantiza una serie de inmunidades, exenciones tributarias, e incluso el hecho de que el único que pueda juzgarlos por los delitos que cometen en territorio ecuatoriano sea los propios Estados Unidos. Ni siquiera los jueces ecuatorianos podrán juzgarlos por los delitos que cometen en territorio nacional. Damos una pincelada más sobre lo que pasó en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, y allí el polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronunció un discurso en la ONU. Vamos a compartir algunos fragmentos de lo que él decía. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. El mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente, porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes.
Hoy el mundo libre ya no es libre. Y antes de llegar al final vamos a dar una vuelta para ver qué sucede en nuestro país, en Argentina. Parece que finalmente la realidad y el sentido común se van imponiendo, porque las encuestas de los últimos días han señalado una caída muy importante en la confianza en el gobierno de Javier Milei. En los últimos días conocimos distintas encuestas privadas que hablaban de una merma en la imagen del presidente Javier Milei. Pero ayer se conoció un índice que es muy importante, que realmente es muy serio, lo elabora la Universidad Torcuato Di Tella y el Círculo Rojo lo utiliza muchísimo de referencia para toma de decisiones, para monitoreo de cómo vienen las cosas en el país. ¿Y qué dio? Se llama Índice de Confianza en el Gobierno. Y en este caso, en el gobierno de Milei, que lo estamos viendo en el gráfico, dio que Milei cayó de septiembre a agosto casi 15 puntos. Epa. Casi 15 puntos cayó la confianza en el gobierno de Milei. Esto de nuevo lo dice la Universidad Torcuato Di Tella en este índice que elabora, que se mide en base a tres cosas. Una es la mejora de la economía, que le dio mal, cayó. Otra, la evaluación general de la gestión del gobierno de Milei, también cayó. La eficiencia del gasto público, cayó. La honestidad de los funcionarios, cayó. Y también cayó la capacidad, es lo que confía la gente encuestada por este índice de confianza de gobierno, la honestidad y la capacidad para resolver los problemas del país. Esta encuesta le dio muy mal al presidente Milei y a su gobierno. Si uno la compara con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández en el último año, Alberto le daba peor en esta misma comparación. Ahora después a Macri y a otros gobiernos, a todos les daba mejor que esta caída que le dio a Milei. Ahora bien, ¿qué estamos viendo ahora en pantalla? Lo cruzo con otro informe más, también de una universidad muy prestigiosa como la Universidad de San Andrés, que le dio al gobierno que el 65% de los argentinos, como estamos viendo ahí en ese gráfico, está insatisfecho con el rumbo general de este gobierno. Muy insatisfecho. Esto, Cata, analiza mucho gestión. Acá no hay imagen, acá hay gestión. Exactamente, es todo. No, es cómo está la economía. La marcha general de las cosas, la pregunta es esa. El rumbo general de las cosas, después cuando la desagrega, los principales problemas, por supuesto, son la economía, la inseguridad y después también la desconfianza de si efectivamente van a cumplir con todo lo que prometieron. Es un informe que es más largo y ahora vamos a pasar a la tercera placa, que también es interesante ver porque ellos miden la imagen de los diferentes políticos. Se van multiplicando cada vez más las voces en contra del gobierno argentino. ¡Afuera, Milei! Él dijo que iba a ir contra la casta y la casta hoy está gobernando y está aplicando las mismas recetas que ya vimos, que ya conocimos en otras etapas de nuestro país. Que no se puede ni subsistir ya con las medidas que en poco tiempo tomó este gobierno. Todos los gobiernos anteriores nos hicieron mierda y este es como la gota que derramó el vaso. Están destruyendo al país, no sobre todo a personas como yo. Entonces tengo derecho como ciudadano a decir que no me banco esto. Es un atropello a los trabajadores, es un atropello a los jubilados, es una quita de derechos para todos nosotros, para ustedes y para nosotros. ¿Qué es lo que pretenden? Si nos sacan todo, quieren sacarnos nuestros derechos también. Poner al pueblo en una situación de vulnerabilidad poca vista, como épocas oscuras que han pasado acá en el país. Y está regalando el país, que es lo más preocupante. Yo soy trabajadora de la salud pública, y sé perfectamente que ese ajuste va a significar un montón de pacientes sin tratamientos, ataque a nuestros salarios, destrucción de la salud por la que luchamos todos los días. Así que bueno, me parece que sobran los motivos para estar acá. Quiero vivir en paz, voy a cumplir 78 años ahora a fin de mes. Estoy cansado y harto de estos atorrantes, las empresas multinacionales y sacarle el dinero al pueblo para dárselo a ellos. Es una transferencia de dinero. Y hasta aquí lo importante que ha sucedido en nuestra Latinoamérica en los últimos días. Gracias, de verdad, por estar allí, por acompañarnos todas las semanas. Dios mediante la que viene, estaremos nuevamente aquí contándole nuestra mirada sobre América Latina. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río, ven conmigo. La noche al monte sube, el hombre baja al río, ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. La Pampa,
El destino original. Conocela. Y con dolores no quiere luchar solo, te está esperando, amigo.